es la pregunta, ¿cómo está realmente las finanzas del Estado? Vemos que la Asamblea Legislativa se receta un nuevo incremento y tiene que reorganizar su presupuesto, que también a sus acreedores no les ha pagado. Hablamos de que en salud no hay dinero para pagar tampoco acreedores en la red hospitalaria. El presidente se da un viaje de despedida que según dicen es una comitiva de 12 personas y casi valorado en $500,000. Es decir, entonces, ¿cómo es que estamos realmente para enfrentar esta situación desde la capacidad de dinero que tiene el Estado? Eso para mí, para ponerlo en términos poco diplomáticos, es falta de responsabilidad. Falta de compromiso con los verdaderos intereses del país, especialmente con las necesidades de los más pobres. Ciertamente no se imaginaba la situación fiscal que va. ¿Está en quiebra el Estado, don Juan Héctor, con estos números o para entenderlo? Porque pareciera que hay un interés de que todo el mundo esté tranquilo, de decir, mire, pero esa tranquilidad basada en préstamos, en dinero que viene prestado para el gasto corriente, si es que algunos dicen incluso que no hay para pagar salarios en el gobierno. Mire, el acudir al crédito público siempre es necesario, aquí en todas partes. El asunto es cómo se le hace frente. El que el país tenga un déficit también es normal. El asunto es cómo se le financia. Pero el problema es cuando se tiene que acudir a préstamos, como usted lo señala, para pagar gasto corriente. Yo he oído versiones de entendidos en la materia de que recursos hay. Es decir, la capacidad del país para endeudarse ha sido realmente impresionante. En términos de 6 meses, nosotros hemos tenido capacidad de acceder a líneas que superan los $2.200 millones. Entre el primer préstamo del Banco Mundial y BID, después del Banco Centroamericano, después la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, que hoy se están abriendo las posibilidades de seguir concediendo nuevas líneas. Seguramente detrás de esta oferta, que no se ha hecho tan explícita de parte de los organismos internacionales, está el reconocimiento de que la situación fiscal es bastante complicada y que ya, digamos, los recursos normales de los que puede echar mano el gobierno central, las autónomas, ya no es suficiente. Mientras tanto, tenemos otras expresiones de mal manejo de la cosa pública, independientemente de las razones que al final llevaron a paralizar, digamos, la licitación de esa obra maestra del puerto de Acajutla. Bueno, el puerto de Cutuco son recursos que, aunque provienen de préstamos, los tenemos que pagar. Y no se vale, es decir, tener una obra allí casi de 200 millones que supuestamente le iba a poner al país en la ventanilla del mundo en materia de transporte, solo por un manoseo político que ahora se ha vuelto más complicado, pero que el origen no tiene en el mal manejo que se hizo al mismo anterior de Arena. Vamos a hacer una pausa y volvamos para analizar de cara al futuro. Bueno, ¿qué hacer con estos números? ¿Qué hacer para el Estado? ¿Cuál es el reto y cuáles deberían ser las salidas para el próximo quinquenio? Las finanzas públicas, las finanzas del Estado. Enseguida volvemos. 7:25, continuamos en nuestro espacio de opiniones, compartimos las opiniones sobre el área económica con nuestro invitado esta mañana, el economista Juan Héctor Vidal. El presidente electo Mauricio Funes ha descrito la situación en 3 áreas dentro de la economía, que recibe una economía en recesión, en un estado también con números rojos y cerca de 62,000 familias más en la pobreza en nuestro país. Eso lleva a las preguntas, don Juan Héctor, sobre ¿qué puede hacer el nuevo gobierno o cualquier otro que desee hacer todo el proyecto social o sostener todo lo social que hasta ahora se ha venido empujando, cuando también de entrada hay que retirar los subsidios y que se ha hecho, pero todavía hay que profundizar, falta el agua, transporte? El mismo presidente Saca dice, mire, eso será casi imposible de quitar porque sería un golpe demasiado grande, pero son realidades financieras para el Estado. ¿Qué podrá hacer el nuevo gobierno? Mire, yo parto de un hecho, Rafael. Yo creo que conforme se avanza el tiempo y empiezan a abrir un poco más la información oficial, se viene a constatar un problema que los economistas le hemos venido planteando desde hace tiempo, lo de la sostenibilidad fiscal. El asunto de la magnitud de la precariedad vis a vis de las ofertas electorales, que todos sabemos que eso, si uno fuera a medir, digamos, lo que se compromete un candidato con lo que cumple, pues se quedan muy cortos, ¿verdad?
el asunto preocupante, porque esto también lo vi en la transición, Rafael, del gobierno del presidente Calderón Sola al gobierno del presidente Flores. Hubo mucha resistencia en hacer transparentes las cifras. El problema es que los datos que está manejando hoy en día la sociedad salvadoreña no provienen de una sinceración del gobierno que está por terminar, reconocer que el país está en recesión, cuando algunos analistas yo lo anticipaban. Aquí, por ejemplo, cuando se empezó a hablar del virus, ese que está afectando a todo el mundo, las autoridades de salud dijeron que tenía